Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Qué gusto saludarles esta tarde y qué gusto a todas las personas que nos están acompañando en esta capacitación del día de hoy. Del PROM a la práctica, herramientas de inteligencia artificial para procesos de investigación. Eh, y muchísimas gracias a todas las personas. Bueno, nos dimos cuenta que hay muchísimas personas de aquí de la UCR, también fuera de la Universidad de Costa Rica y de otras latitudes también. Así que un gusto saludarles en este espacio que estamos brindando desde el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales. El día de hoy me acompaño también de mi compañero Jorge Mata Valverde, que está por aquí también en la reunión. Jorge, tal vez si puedes poner la cámara para que podamos saludar a todas las personas que nos acompañan. Hola, mucho gusto a todos, bienvenidos. Bueno, y qué gusto poder acompañarles y poder compartir estos conocimientos con todos ustedes. El día de hoy vamos a conversar sobre algunas herramientas de inteligencia artificial y estamos un poco más enfocados hacia la parte de la investigación. Entonces esperamos que el espacio de hoy sea provecho para todos y todas ustedes. Entonces, nada, aquí estaremos en este rato. También comentarles, este espacio está siendo grabado, ¿verdad? Para que después todos ustedes puedan volver a repasar los contenidos de esta presentación, así que para que sepan, ahí estaremos compartiendo vía correo electrónico con todos ustedes esta información, adicionalmente a la presentación y otros insumos que tendremos por ahí con ustedes. Y sin más, para iniciar puntualmente, voy a compartir con ustedes pantalla, nada más me confirman si pueden ver la presentación. Vamos a ver. Bueno, parece que está tardando un poquito más de lo debido. PowerPoint, vamos a esperar un momentito a ver qué tal. Si no, compartimos pantalla por la otra modalidad. Vamos a ver. No, parece que falló. Vamos de nuevo. Ok, no, vamos a compartir pantalla como es usual y por aquí lo solucionamos de esa forma. Muy bien. Me indican si ya pueden ver la pantalla. Sí, Cristian, ya se puede observar. Ok, perfecto, muchísimas gracias, qué bueno. Entonces, bueno, como les comentábamos, esta capacitación del prompt a la práctica, taller de herramientas de inteligencia artificial para procesos de investigación, impartido por mi compañero Jorge Mata Valverde y mi persona, Cristian Zamora Rodríguez. Antes de iniciar, queríamos contarles un poquito de historia, y es que justamente este centro de investigaciones sociales cuenta con este centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, esta biblioteca, que funciona mucho como un aliado para apoyar todos estos procesos de investigación en las ciencias sociales. Existimos desde 1987 y ya, bueno, llevamos bastante historia en lo que es el trabajo, ¿verdad?, en las ciencias sociales como centro de documentación y hemos ido evolucionando, ¿verdad? Iniciamos como una biblioteca, ¿verdad?, muy documental y ahora estamos hablando de tecnologías, inteligencia artificial y llevando capacitaciones para todos y todas eh, y sobre todo con mayor énfasis hacia las ciencias sociales. Y bueno, también la biblioteca es especializada en Centroamérica específicamente y tenemos una gran colección desde los años 70 hasta los 90, especialmente sobre todo lo que se articuló en Centroamérica y todos los conflictos, los elementos también de estudio que han surgido en estas épocas. Y bueno, también materiales más recientes en formato digital. Así que los invito también a que puedan conocer un poco de nuestras ofertas y también contenidos que tenemos en línea. Y también este espacio está coordinado por medio de la Red de Unidades de Información Especializada, la RUIE, de la Universidad de Costa Rica, que se compone por una serie de unidades de información que nacemos desde también institutos de investigación como ingeniería, economía, biología, literatura y letras también, que son también parte de esta red y que articulamos por medio de un catálogo único nuestros recursos digitales y físicos también. Entonces también los invito a que puedan investigar un poco de la RUIE y todos los contenidos que tenemos albergados por medio de nuestra red. Bueno, para iniciar, vamos a conversar un poco en este espacio sobre, bueno, algunas de las cualidades que tiene la inteligencia artificial y vamos a hablar específicamente sobre los LLM, que son los que podemos acceder como usuarios y mayormente cómo funciona un poco la estructura, ¿verdad? En el trabajo de una inteligencia artificial, cómo estructurar una petición y vamos a ver finalmente algunos ejercicios prácticos del cómo podemos llevarlo a cabo. Bueno.
Y adicionalmente también, bueno, vamos a conversarles este espacio un poco hablando sobre inteligencia artificial y qué es un LLM. Creo que todos estamos ya acostumbrados a escuchar este término, inteligencia artificial, pero LLM, que quiere decir Large Language Model, corresponde más bien a la forma en que la inteligencia artificial interactúa con nosotros por medio de la web, utilizando un lenguaje natural, nuestros propios descripciones, párrafos u otros para darle una orden y de esa forma ella interpretarlo y contribuir entonces dándonos la información que necesitamos. Detrás de esa interacción que nosotros hacemos en un sitio web, realmente está sucediendo una serie de interacciones en donde la información está convergiendo y también nos brinda la posibilidad de que ese lenguaje natural se convierta en lenguaje más técnico para el equipo que está realizando esa transformación de la información. O sea, la aplicación lee nuestro lenguaje, se comunica con nuestro lenguaje, pero detrás de ella no habla español, no habla inglés, sino que realiza una transformación de esos datos a bits para poder generar las respuestas necesarias. Y justamente Large Language Model es la forma en la que nosotros tenemos la posibilidad de consultar estos datos o interactuar con la inteligencia artificial por medio de una interfaz. Esto es lo que estamos acostumbrados siempre a ver, ¿verdad? Una caja de texto esperando a que nosotros pongamos un mensaje, una información, una orden y que se transforma en una respuesta, un gráfico, una imagen u otra cosa a la que necesitemos llegar. Muy bien, a esto es muy importante siempre recordar algunos términos claves. Por ejemplo, prompt, que es esa serie de instrucciones, preguntas y contextos que podemos darle a la herramienta por medio de esa caja y que guiamos justamente al modelo de inteligencia artificial a que tengamos una respuesta idónea. Mi compañero Jorge ahora es experto en esa área, así que nos va a hablar un poco más de cómo se gestiona un prompt y qué es lo que corresponde al respecto de su buen uso. También tenemos que saber de que la inteligencia artificial hace un procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? Como les comentaba, transforma nuestras palabras en bits. Y es justamente lo que nos permite tener esas interacciones de una forma más sencilla. La inteligencia artificial se puede comunicar con otras inteligencias artificiales y puede hacer uso de otras aplicaciones. Habla diferentes lenguajes, no solamente el nuestro, pero en el caso nuestro, PLN, esas siglas son las que utilizamos para el procesamiento del lenguaje natural. Un punto también importante, cuando estemos utilizando cualquier inteligencia artificial, podemos sufrir algunos contratiempos en su uso y a eso le llamamos alucinaciones. Cuando una inteligencia artificial nos muestra información errónea que no tenga sentido o cometiendo algún error en la interpretación o la muestra de los resultados. A eso es exactamente una alucinación en la inteligencia artificial. Y luego también hay modelos de inteligencia artificial que podemos utilizar fuera de los que les acabo de mencionar, de los LLM, que utilizan otros tipos de herramientas para el aprendizaje y para la interacción con los usuarios. Por ejemplo, todas las que están relacionadas con Machine Learning, que quiere decir, bueno, un subcampo de la área de la inteligencia artificial que se enfoca para desarrollar algoritmos conforme a la repetición de procesos o la ejecución de ciertas tareas y conforme a esos resultados aprende metódicamente de los procesos. A eso también, bueno, ¿cómo funciona entonces una inteligencia artificial? Si habla nuestro idioma, si convierte esto en bits, ¿cómo es que lo hacen? Bueno, siempre inician un proceso de entrenamiento en la que se expone a corpus distintos, ya sea fuentes bibliográficas, estructuras de información, relaciones semánticas en bases de datos u otras cosas para poder aprender de los datos y poder interpretarlos y hacer uso de ellos. Luego siempre, esa es la base que utilizaría o según el tipo de inteligencia artificial, lo que nosotros le demos de base puede hacer la inferencia de la información por medio de las instrucciones que nosotros le brindemos mediante un prompt, ¿verdad? Que indica cuáles son los procesos y todas las situaciones que necesitamos al respecto de esa información. Normalmente también tal vez ustedes se han dado cuenta o han hecho uso, por ejemplo, de alguna inteligencia artificial y llega a un límite en el que ya no nos da más respuestas porque necesita que paguemos o porque necesita que nosotros habilitemos una capa adicional. Eso se gestiona mediante tokens normalmente, que es como la cantidad de consumo computacional, por decirlo de alguna forma, que nosotros vamos haciendo uso. Y cuando llegamos al límite, entonces
pues tenemos esas restricciones y tenemos que pagar, ¿verdad? O cuando tenemos un tipo de inteligencia artificial y tiene una serie de capacidades, pues se limitan por esa cantidad de tokens, la forma en la que nosotros podemos acceder a esa ventana de recursos, ¿verdad? Ese es un punto también importante. Entonces, para que sepamos en algún momento tal vez algún prompt puede hacer que llegue a sobrepasar la cantidad de capacidades computacionales entregadas o nos limite, ¿verdad? Según lo que vayamos a hacer en el tiempo, en una interacción muy larga con la inteligencia artificial. Siempre también, muy importante, las inteligencias artificiales utilizan algo llamado parámetros de control. Y cuando esto es interpretado de alguna u otra forma es, a ver, ligado a cómo nos tiene que contestar, cuál es la forma en la que debe expresarse, o también restricciones con respecto a qué cosas debe omitir o no debe hablar. Por ejemplo, si le preguntamos a una inteligencia artificial que nos diseñe un plan para, qué sé yo, hackear algún sistema, pues es muy probable que muchas de ellas nos diga, eso no es legal, no voy a hacer eso. Eso es un parámetro de control que permite tener límites de nuestras interacciones. Y por último, los mensajes de rol también, que son muy importantes. Según nuestras instrucciones, podemos decirle que tome un rol o tome una forma de una perspectiva para poder funcionar. De esa forma, nosotros podemos solicitarle que se enfoque en un área del conocimiento o que se enfoque a darnos respuestas más alineadas a una profesión o una disciplina. Entonces, eso también es un punto muy importante. Podemos darle, según nuestras necesidades, una forma de interpretar las interacciones o la forma de tratar una información que viene siendo también una forma de un parámetro de control en la forma que necesitamos nuestros datos. Muy bien. Dado ese primer contexto, una parte también importante y que siempre es bueno hacer la salvedad, todas las inteligencias artificiales tienen una cierta implicación con la cantidad del contenido y la calidad del mismo. Todas utilizan procesos de indexación, es decir, consultan diferentes fuentes y tienen cada una diferentes políticas para determinar cuáles son las fuentes más relevantes o cuáles no. En nuestro contexto centroamericano, por ejemplo, algunas de ellas tienen más un contexto ligado hacia publicaciones del área occidental, ¿verdad? Sí, pero centrada en ciertos países que tienen más injerencia en la publicación en inglés, por ejemplo, o con ciertas visiones. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta. Nuestros contextos en la inteligencia artificial pueden variar o pueden ser vistos de una forma distinta o los resultados también pueden verse afectados. Bueno, muy bien. Y algunas cosas también claves que nos gustaría compartir con ustedes es que, bueno, el contexto, según nosotros queramos desarrollarlo, o en el caso de nosotros que hoy hablamos desde una posición, desde una biblioteca, podemos ver ahí o crear conversaciones con prompt o textos u otros elementos que puedan ayudarnos a mejorar nuestras funciones. Por ejemplo, si nosotros le decimos que tiene que tomar un rol como de un catalogador, por ejemplo, en el sentido de un bibliotecario, podría ser una herramienta en la que nosotros podemos surtir de ciertos contextos como un documento o alguna serie de instrumentos como un tesauro para poder acelerar, ¿verdad? Esos procesos por ahí, darle ese contexto, las instrucciones correctas y que nos dará finalmente una salida con un formato más exacto. Por ejemplo, que nos dé una lista de descriptores, que nos devuelva una tabla con información, que nos devuelva un tipo de archivo específico con un formato, ¿verdad? Y en el que nosotros también podemos aprovechar y dar algunas restricciones para que sea mucho más concordante la respuesta a nuestras necesidades. Bueno, entonces creo que también otro detalle importante o elementos claves que podemos mencionarle es que en el caso de las inteligencias artificiales, bueno, es necesario ir dando paso a paso ciertas instrucciones para que podamos tener el mejor resultado de nuestra información y también siempre verificar los datos que estamos recibiendo, ¿verdad? No podemos quedarnos simplemente con que la inteligencia artificial hizo el trabajo perfecto. Pueden haber alucinaciones, pueden haber errores en la respuesta y la presentación de los datos. Muy bien. Mi compañero Jorge es aquí el experto en el que nos va a hablar un poco más sobre los prompts y nos va a también compartir un poco del cómo podemos aprovechar esas competencias. Jorge, si quieres, yo te apoyo con el paso de las diapositivas y me indicas cuando ocupas compartir pantalla también.
Perfecto, Cristian, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco. Eh, Siguiendo con el planteamiento que decía Cristian, uno de los errores claves cuando se empieza a utilizar la inteligencia artificial es cuando uno se enfrenta a estas cajas de texto donde la inteligencia artificial le pide los primeros datos para empezar a hacer las búsquedas, los análisis, etcétera, es utilizarlo estilo lo que siempre hemos usado, los buscadores, por ejemplo, Google o Yahoo o Lycos o ese tipo. Entonces, eso es, como decía un colega, ¿verdad? Como intentar utilizar un Ferrari para cruzar la calle, ¿verdad? Hay muchas más habilidades que tiene la inteligencia artificial más que la búsqueda por contextual de una frase en específico. Entonces, basado en eso, se puede plantear que la correcta aplicación de un prompt es muy importante tanto para ahorrar tiempo, para ser más específico y para que la inteligencia artificial te brinde la información que realmente ocupas. Haciendo una analogía, mencionaba por ahí algún autor que imagínense que la inteligencia artificial es como un asistente que ustedes acaban de contratar. A un asistente, si vos le decís, hágame un reporte, pues el asistente va a decir, pero un reporte de qué, qué quiere, contable, recursos humanos, de departamentos, etcétera. Entonces, hay que darle todas las herramientas para que él sepa, ejemplos, etcétera, para que él sepa cómo desarrollar correctamente ese informe, ese análisis que te está pidiendo. Entonces, si quieres, avanza, Cristian. Relacionado con todo lo que mencionaba Cristian antes y de una presentación que él había hecho antes, me pareció muy correcta esta estructura que él planteaba sobre la creación de prompt. Básicamente, recordemos que nosotros los prompts los podemos guardar y los podemos reutilizar las veces que queramos, ¿verdad? Entonces, la correcta definición de los prompts puede ser una herramienta que te sirva no solo a la persona que está investigando en este momento, sino a futuros, ¿verdad? Investigaciones o otros usuarios. Entonces, podemos ver aquí algunos puntos que se mencionan, ¿verdad? Cristian lo mencionaba anteriormente. Importante indicar cuál es el rol y el alcance de esa investigación. Un ejemplo así muy burdo, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿qué es un banco? Entonces, tal vez si la inteligencia artificial entiende que lo estoy viendo de un punto de vista de economía, tal vez me va a decir un banco es una institución, etcétera, que se dedica a las finanzas, etcétera. Pero si yo lo estoy viendo desde un punto de vista de, qué sé yo, de una persona que se dedique a la carpintería, un banco va a tener otra connotación, es una estructura de madera donde se ponen las herramientas, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro del rol y alcance se tiene que especificar claramente bajo qué rol yo quiero que esa instrucción actúe. Yo quiero que actúe como un asesor financiero, yo quiero que actúe como un economista, yo quiero que actúe como un informático, etcétera. Ese es el primer punto. El objetivo, tarea concreta. ¿Qué es, como lo mencionaba Cristian anteriormente, qué es exactamente lo que yo quiero que me entregue? Una lista, una tabla, una estructura en JSON, unos pasos, un criterio, un informe, etcétera, etcétera. La tercera, el contexto y fuentes. Como les mencionaba en ese ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo ejemplos o resúmenes o análisis que yo había hecho antes, esos ejemplos le pueden servir de retroalimentación a la inteligencia artificial para saber qué es lo que ella tiene que mostrar, ¿verdad? Entonces, resúmenes previos, políticas, glosarios, ejemplos, etc. Mencionaba Cristian también anteriormente restricciones en normas. Por ejemplo, ¿en qué idioma quiero yo que se brinde este informe? ¿Qué tan grande? ¿Qué estilo debe tener? Si tiene que cumplir con alguna referencias en algún estilo, APA, etcétera. Todas esas restricciones y normas sirven también además para la inteligencia artificial para que te presente una información más atinente a lo que estás pidiendo. Siguiente, Cristian, por favor. Ok, también qué formato de salida ocupo, ¿verdad? Si ocupo un resumen, unas tablas, unos campos, JSON, etcétera. Criterios de calidad y verificación.
Esto es interesante y lo asocio con lo que mencionaba Cristian, de que la inteligencia artificial, ¿verdad? No es infalible, ¿verdad? Puede cometer errores. Entonces puede marcar, eh, aquí se menciona, marcar dudas como revisar en ciertos puntos donde haya, no sé si mencionarlo así, como discrepancias o factores que no queden muy claros. Entonces eso puede ser un criterio de calidad. Obviamente, aunado a esto, me, señoras y señores, puedo decirles que el proceso de revisión del humano sobre la máquina siempre va a estar, siempre pueden haber, por más buena que sea la inteligencia artificial, siempre pueden haber errores en la información que se muestra. Entonces, y volviendo a la analogía, ¿verdad? De que tengo un asistente. Si yo tengo un asistente, yo reviso su información porque puede ser que él, por falta de experiencia o de criterio, cometa algunos errores a la hora de buscar esa información. Bueno, en el siguiente punto, muy importante, un ejemplo de referencia, cómo quiero con un ejemplo que pueda salir ese informe, esa salida deseada, hacia qué tono audiencia se dirige esta información. Eso es importante porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de escribirnos hacia un público profesional, universitario. Pero ¿qué pasa si esa información que nosotros queremos se dirige, por ejemplo, no sé, mi hija que está en la escuela en segundo grado, no va a tener la misma estructura, un formato de salida para un profesional que para un niño de escuela o de kinder, ¿verdad? Entonces tienen que tener formatos distintos. Y el que les mencionaba, los límites de la extensión, cuántas palabras, cuántos tokens se van a utilizar y cuántos números y elementos. Eh, Siguiente, Cristian, por favor. Entonces aquí pues es un resumen, ¿verdad? ¿Cómo actúa? ¿Qué tareas ejecuta? Un resumen del prompt, perdón. ¿Cómo actúa? ¿Qué tareas ejecuta? ¿Bajo qué contexto? ¿Qué restricciones le doy yo a esto? ¿Cuál es el formato de salida? Criterios de calidad sobre esta información. El ejemplo opcional que puede brindarse, la audiencia y el límite de palabras o elementos que se dan. Recordemos nada más para finalizar con este punto que la inteligencia artificial consume muchos recursos y muchas veces parte de las inteligencias artificiales que nosotros consumimos son gratuitas. Si nosotros nos excedemos en la cantidad de consultas, porque hacemos una consulta mal y después la volvemos a corregir y después la volvemos a corregir y después la volvemos a corregir, estamos gastando recursos. Entonces, lo mejor es desde un inicio hacer el prompt correcto y que sea lo más claro posible para que la inteligencia artificial brinde el producto que esté más enfocado hacia nuestras necesidades. Y el siguiente, Cristian. Muchísimas gracias, Jorge. No, no, súper bien. Y bueno, vamos a seguir también conversándoles ya un poquito más de algunos ejemplos más aterrizados con inteligencias artificiales, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar, que son de acceso igualitario para todos por dicha y en su mayoría con una capa gratuita bastante buena. También recordarles que tenemos abierto el chat por si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, también pueden irlo haciendo y hacia el final de la presentación vamos a ir haciendo la respuesta de todo lo que nos hagan ahí expresar. Muy bien, como decía Jorge, ahorita tenemos toda esa forma o esa estructura que podemos aplicar en un prompt y quisiéramos hablarles un poquito de estas tres que muy probablemente ustedes han utilizado. Omitimos al propio ChatGPT porque yo creo que es la más famosa, la que todo el mundo utiliza, ¿verdad? En su mayoría, pero quisiéramos también darle un poquito de espacio para poder mostrarles algunas otras opciones que ustedes puedan tener a disposición, ¿verdad? Y que puedan sacarle mucho el jugo a ellas. Por ejemplo, en este caso, Gemini, Copilot y Cloud, que son las tres que seleccionamos para este taller, que ambas igual tienen un modelo de lenguaje natural en el que podemos utilizar ese espacio de un LLM, en donde nosotros colocamos en una caja de texto lo que necesitamos y podemos agregar algunas fuentes sin ningún problema de restricción. Por ejemplo, Gemini, que es la primera que vamos a conversar, es desarrollada por Google, ¿verdad? Y tiene una integración nativa con todo el ecosistema de Google. Entonces, si ustedes, por ejemplo, sus correos institucionales, sus correos personales hacen el pago de, por ejemplo, Google Workspace,
que es ese sistema, el ecosistema de Google para el trabajo en oficina. Tienen también integrado Gemini en todas las aplicaciones bueno, en ese caso sería, creo que Write se llama, la de PPT, la de cálculo, en fin, todas esas aplicaciones ya tienen integrado Gemini para poder realizar sus funciones. Por otro lado, si ustedes tienen servicios con Microsoft, por ejemplo, en nuestro caso en la universidad utilizamos Microsoft, entonces está implícito en todas nuestras herramientas de PowerPoint, Word, Excel y demás. Todas estas aplicaciones tienen ya Copilot integrado. Y también tenemos Copilot para poder utilizarlo en nuestra parte web, donde están todos nuestros documentos, archivos, buscar, ¿verdad? Y hacer otros tipos de interacciones. Y por otro lado, que se ha hablado mucho de esta inteligencia artificial en los últimos días, Cloud, que es un desarrollo de una empresa llamada Anthropic, que está distinguiéndose un poco más por la parte ética y de seguridad, ¿verdad? En este momento, pero sobre todo que tiene un razonamiento y se denomina así como más humano y matizado, ¿verdad? En cierto sentido, con los sentimientos y con otras cosas, ¿verdad? También tiene algunas otras herramientas que están ligadas hacia el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de datos, y ahorita vamos a ver un poco qué es las capacidades que tiene. Y bueno, también enseñarles un ejemplo práctico de cómo utilizar cloud en sus trabajos o en sus labores de investigación. Muy bien, voy a dejar de compartir un momento la pantalla para poder mostrarles algunos de los ejemplos que traemos hoy para ustedes. Vamos a ver, nada más me permiten un momento para acomodarnos por acá. Me avisas, Jorge, si se ve ya la pantalla, porfa. Sí, sí, se observa, Cristian. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ok, por aquí, antes de iniciar el taller, pues hicimos como un pequeño resumen de los prompts para que pudiéramos tenerlos como un poquito más a mano. Entonces voy a enseñarles, por ejemplo, el primer prompt que les quiero enseñar, que es justamente con Cloud. Imagínense que ustedes tienen la tarea de hacer este taller el día de hoy. Ustedes son los encargados de hacer este taller. Pero bueno, resulta ser que la persona de comunicación ocupa un poco de ayuda porque no sabe cómo hacer un correo de email marketing. No sé, tal vez algunos de ustedes se inscribieron por medio del correo electrónico que les llegó del instituto y vieron la estructura del correo, cómo colocamos algunos de los elementos, la información y el enlace para inscribirse. Imagínense que ustedes tienen ese reto. ¿Cómo lo podemos resolver utilizando una inteligencia artificial? En este caso, les voy a mostrar con Cloud cómo lo hicimos en este ejemplo. Vamos a darle primero un contexto a la inteligencia artificial. Bueno, por ejemplo, aquí le puse que yo soy comunicador social y ocupo crear un correo de email marketing. Aquí yo ya le estoy dando un primer contexto a la inteligencia. Luego le digo, bueno, voy a crear un taller que se llama de tal forma, ¿verdad? Del PRON a la práctica. Le digo que este taller lo estamos organizando desde qué lugar y las siglas de su nombre, desde cuál instituto, las siglas del instituto y desde cuál institución y las siglas de la institución. Luego le coloqué en la información qué es lo que vamos a tratar en el taller y yo aquí desmenucé todos los mismos elementos que estamos conversando el día de hoy, ¿verdad? Y todas nuestras anotaciones. Y luego de eso le estoy dando un poco más de información con respecto a cuál quiero que sea la salida y los elementos importantes que necesito en ese correo. Por ejemplo, le pido que haga un resumen de estos datos que le acabo de entregar y que indiquemos cuál es el público objetivo de la capacitación. Le dije específicamente estudiantes universitarios, docentes y bibliotecarios. Luego le indico a la inteligencia que las personas se tienen que inscribir a este taller por medio de este enlace web. Y por último, ¿verdad? Les digo que tengan que mostrar esta información con un botón y una llamada a la acción. La llamada a la acción, un pequeño espacio que nos haga, ¿verdad? Ahí la atención de que esto es importante. Y le digo cuál es el día y la hora en la que se va a desarrollar. Adicionalmente, le estoy dando instrucciones o contexto de cuál es la imagen que yo deseo en ese correo electrónico. Le pido que por favor utilice los ciertos colores que estoy aquí denominando. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí son los colores en web que se utilizan para poder definirlos, ¿verdad? Y aquí les estoy diciendo cuál es el color principal, el color secundario y el color que quiero en el fondo. Este último es el blanco, este es un azul y este es un amarillo. Y luego le pido que incluya los logos de las entidades organizadoras. Por ejemplo, le digo por medio de siglas, el IS está el link, el CRAI está el link y la UCR está el link, ¿ok? Entonces, yo este prompt, como decía Jorge, lo podemos reutilizar. Yo ya lo tengo listo. Copio este prompt por acá y luego me voy hacia Cloud, por ejemplo,
y le voy a pegar este prompt por aquí. Aquí verifico que lo copié correctamente, que están todos los datos y listo. Le vamos a dar enviar y vamos a esperar solamente unos segundos para que pueda darnos un análisis de esta información y vaya creando el correo electrónico que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, un correo de email marketing, por ejemplo, es un documento muy específico en un lenguaje HTML y en el cual vamos a poder copiar, trasladar y pegar, ¿verdad? Para hacer el envío masivo a todas las personas. Entonces ya ahí vemos que están haciendo algunos movimientos de la inteligencia artificial, ya está corriendo, ¿verdad? Y escribiendo algunas líneas. Ahí está creando todos los estilos en este momento y ahorita va a empezar a escribir el correo electrónico con toda la estructura. Un punto importante, Cloud es una inteligencia artificial que está bastante avanzada en estos procesos de desarrollo, ¿verdad? Desarrollo tal vez informático, digámoslo de alguna forma. Entonces sabe interpretar y sabe trabajar con diferentes lenguajes de programación. Entonces esto lo faculta para hacerlo de una forma muy rápida y muy específica algunos de estos movimientos. Y también nos permite, por ejemplo, trasladar esta información, editarla, ¿verdad? A nuestro gusto y utilizarla luego, ¿verdad? Según nuestras necesidades. Entonces es una buena fuente, ¿verdad? O una buena herramienta para poder hacer estos procesos, sobre todo si no somos expertos en la programación, ¿verdad? O no tenemos tanta expertise en la gestión de este tipo de lenguajes de programación. ¿Okay? Ya veo que ya terminó y en este momento ya me está proyectando en el lado derecho cuál es el resultado de ese correo electrónico. Entonces, como pueden ver, respetó los colores, el azul, el amarillo y el blanco, ¿verdad? Y colocó toda la información conforme lo que necesitábamos, ¿verdad? Justo aquí en la parte superior, bueno, al menos en Cloud sí tiene como algunas restricciones para ver los enlaces, pero ahorita voy a pasarlo un momentito para que lo puedan ver finalizado. Nos hizo un poco sobre el resumen sobre este taller, tal como se lo especifiqué. Hizo un resumen de cuáles son los módulos de este taller, ¿verdad? E incluyó también palabras claves para que podamos tenerlo ahí muy presente. Nos dijo cuáles son las personas a las que está dirigido, por ejemplo, los tres públicos, y hizo justamente el llamado a la acción para que nosotros podamos inscribirnos con un enlace que justamente nos lleva a la pantalla que ustedes ya conocen, ¿verdad? Para la inscripción de este taller. Entonces, en este momento, ¿verdad? Ya tenemos un correo electrónico prácticamente listo para que lo podamos enviar a todas las personas. Solo nos queda copiar esta información y llevarla al destino donde vamos a necesitar utilizarla. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos en este caso a ver un poco con Cloud el cómo crear, por ejemplo, un dashboard interactivo. En este caso, le voy a pedir a Cloud que me genere un dashboard, o sea, una pantalla interactiva donde yo pueda ver y manipular los datos de investigación del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. En este caso, yo ya aquí tengo los enlaces de las fuentes. Voy a ir a abrir un momentito el enlace para que podamos verlo. Yo aquí en la página web del INEC, por ejemplo, yo aquí tengo esta información. Yo la puedo descargar en mi computadora, ¿verdad? Es un archivo web, Word, perdón, más bien Excel, que contiene toda la información sobre el Huarco de Cartago, por ejemplo, y que tiene información sociodemográfica, de empleo, educación, vivienda y otros temas importantes estadísticos. Yo este archivo le voy a pedir que por favor lo descarguemos a mi computadora, lo voy a poner en las descargas, muy bien, perfecto, y ahora me voy a ir un momentito a Cloud para generar una nueva conversación. En este caso, yo le estoy pidiendo que lea la fuente de Excel que le estoy entregando y correspondiente a esa información del INEC, le estoy dando toda la información al respecto de esto. Necesito que me muestre esos datos en diferentes pestañas según situación social, económica, ¿verdad? De la población del Huarco de Cartago y que sea un dashboard interactivo la salida de esta información y que sobre todo muestre todas aquellas condiciones que tengan que ver con desigualdad social de la población y niveles de educación. Me llevo este prompt, lo pego por acá, sumamos a esta información el archivo de Excel y estamos listos. Vamos a iniciar la carga de esa información por acá. Vamos a darle solamente un momento, Claude, para que por favor haga la lectura completa de este archivo de Excel y a partir de acá, pues empiece a generar el correspondiente dashboard interactivo que le estamos solicitando. Un punto muy importante también, Cloud tiene esta gran posibilidad de generar estos dashboards interactivos en los que yo puedo dar clic, yo puedo interactuar con él sin salir de la inteligencia artificial. Entonces, esto también nos permite reutilizar este tipo de productos ya finalizados para colocarnos en nuestro sitio web o tal vez en alguna plataforma que tengamos, por ejemplo, un curso en línea que estemos brindando
y tengamos esa gran posibilidad de la gestión de la información por ahí. Muy bien. Vamos a ver, está tomando un momentito más. Mientras tanto, bueno, también mientras termina, voy a aprovechar y me voy a adelantar un poco y voy a hablarles un poquito también sobre Gemini. Gemini y Copilot también lo pueden utilizar como ChatGPT en la misma modalidad para analizar fuentes o hacer, por ejemplo, algún tipo de gestión de la información, ¿verdad? En este caso hice algo muy sencillo, pero muy específico con tres fuentes. Tomé tres documentos del repositorio del instituto. Este corresponde a una fuente bibliográfica, por ejemplo, que tengo por acá, y estas otras que tengo por acá corresponden a videos que tenemos cargados en nuestro repositorio para que vean un poco también la diversidad. Esto es un podcast justamente. Entonces, vamos a utilizar estas fuentes para que podamos hacer análisis de la información. Creo que todavía está Claudia pensando un poco. Vamos a darle un poco más de tiempo. Me doy un momentito a Gemini para poder colocar justamente este prompt. Solamente le voy a pedir que me muestre, bueno, revise estas fuentes y me realice una síntesis y proporcione un poco de contraste sobre similitudes y diferencias de las fuentes. Entonces voy a colocar esto por acá y vean que solamente estoy colocando los enlaces, no estoy descargando el archivo. En el caso de Gemini y Copilot tenemos un poquito más de facilidad para hacer este tipo de consultas sin tanta restricción. Entonces le envío el prompt y en este momento va a hacer un análisis de las tres fuentes, va a ingresar, consultar el video, consultar la fuente bibliográfica y nos va a dar un poco más de información. Por ejemplo, nos está diciendo, bueno, la primera fuente es un libro, ¿verdad? Que se llama Desigualdades en América Latina, del mar el peor. Por ejemplo, nos estamos mencionando aquí quién es el autor, ¿verdad? Cuál es el contenido, una pequeña descripción y un poco del enfoque en el que está este contenido. En el caso de también la segunda fuente nos dice, bueno, quién es el autor, cuál es el contenido y su enfoque, y la tercera fuente también. Entonces aquí nos da un poco más de contexto y también nos indica que es un podcast, un audio. Y ya entonces nos empieza a hacer un análisis comparativo. Bueno, ¿cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los ejes temáticos que tenemos iguales en todos estos tres documentos, que es desigualdad social, por ejemplo, y con un análisis más dirigido hacia lo sociopolítico de América Latina? Y, ¿verdad? Y que tiene una visión crítica que coincide también hacia el fenómeno de la desigualdad, ¿verdad? Que no es un fenómeno natural e inevitable, dice. Y luego, vean qué curioso, yo no le pedí que me hiciera una tabla, pero es una forma curiosa en la que, bueno, interpretó que podría ser la mejor forma de darnos una respuesta. Crear una tabla con las diferencias de cada uno de los estudios, ¿verdad? De cada una de las fuentes y darnos también la información al respecto de ello. Nosotros podríamos a partir de aquí decir, ok, ajustemos la tabla, hagamos un formato distinto, ¿verdad? Y poder ir tú conversando con la inteligencia artificial para tener una mejor respuesta. Ah, muy bien. El ejemplo que les convertí ahorita de Cloud, ya tenemos una respuesta, entonces ya ahorita tenemos este dashboard interactivo y vean qué interesante. Tenemos aquí parte de la información que estaba expresada en el Excel, tenemos una serie de gráficos interactivos con cierta información, ¿verdad? Que nos permite ir consultando porcentajes, cantidades u otros, líneas de tendencia y otros elementos más, ¿verdad? Que tenemos por acá. Pero también un punto muy importante, añadió botones que yo puedo consultar aquí la información del Huarco, el Tejar, todo lo que estaba, ¿verdad? Relacionado a este cantón, ¿verdad? Y la población que la compone. Entonces yo puedo consultar aquí de forma más completa todos los datos por años, ¿verdad? Que en este caso el estudio del INEC del 2022 incluyó 2020 como actualización anterior. Y entonces, para que vean un poco cuál es el resultado de ello. Muy bien, vamos un toquecito a Copilot. Igual con Copilot voy a hacer la misma situación, el mismo ejemplo que vimos ahorita, que acabo de aplicar en Gemini. Y me gustaría que pongamos un poco de atención con respecto a la respuesta que nos va a dar Copilot al respecto. Ven que igualmente nos está dando, igual por cada una de las fuentes, un poco de información, pero la presentación varía un poco, ¿verdad? Y nos da un poco más de información. Y bueno, la comparación de las similitudes y diferencias, igualmente optó por mostrarnos esto en una tabla, ¿verdad? Y mostrarnos luego las similitudes en forma más puntual por medio de viñetas, ¿verdad? Creo para que vean muy importante, ambas tienen la posibilidad de consultar fuentes, como por ejemplo un repositorio. Entonces, si estamos haciendo investigación, imagínense en el tiempo que podríamos ahorrarnos pidiéndole que nos haga un primer análisis inicial, ¿verdad? A ver si estas fuentes son idóneas, si son importantes, si podrían ser acordes a nuestra necesidad de investigación e ir apuntando hacia cosas más directas.
Ya aquí, a partir de acá, imagínense que necesitamos, por ejemplo, debatir cuál va a ser nuestra pregunta de investigación y cómo podríamos formularla conforme a nuestro primer bosquejo inicial de fuentes. Entonces, también podríamos empezar a dialogar con la inteligencia artificial para darnos una idea un poco más de cuál podría ser la línea que necesitaríamos para dar más fuerza a nuestra investigación. Listo, Jorge, Ok, si querés, me pones la presentación, por favor. dame un momentito nada más para ya ponerla acá. Ujú. Listo. Ok. Bueno, continuando con estas herramientas que mencionaba Cristian, vamos a hacer como un recuento de algunas herramientas específicamente que nos pueden servir más para los procesos de investigación o sobre todo para brindar eh, artículos científicos a los investigadores que nos estén pidiendo información. Vamos a iniciar eh, con este desarrollo que es el OpenAlex. Básicamente es un índice bibliográfico que a diferencia de otros índices bibliográficos que uno tiene que pagar por acceder a ciertos documentos ahí, es un índice bibliográfico abierto, cataloga millones de trabajos y bueno, es a nivel global, ¿verdad? Siguiente, Cristian. Tal vez algunos puntos importantes, como lo mencioné, es un índice bibliográfico abierto, es un sucesor de Microsoft Academy Graph y hay millones de trabajos científicos. Tal vez algunas desventajas que podemos ver en OpenAlex es que una de las características es que acceda a información que sea pública, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, los generadores de información del norte global, empresas, digamos, instituciones o universidades de los Estados Unidos, muchas veces para monetizar sus investigaciones, piden que estas investigaciones, si uno va a acceder, sea de pago y entonces OpenAlex, digamos que la saca un momento. Entonces voy a compartirles para que vean un momentito el ejemplo que les tengo por acá. Ok, Cristian, me avisa si están viendo la pantalla. Sí, ya se puede ver. Ok, entonces esta es la pantalla inicial de OpenAlex. En OpenAlex se pueden hacer una serie de búsquedas. Aquí les estoy planteando tres búsquedas que ya yo tenía listas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una búsqueda por un autor. El autor es Cohen Boren. Él fue director del instituto. Y entonces aquí podemos ver algunos datos acerca de sus afiliaciones. Bueno, actualmente que está trabajando con la Universidad de Costa Rica, en qué instituciones estuvo en el pasado, en la Universidad de Londres, Cambridge, etcétera. Y aquí tenemos algunos datos de en qué índice está él, cuántos trabajos se le han localizado y cuántas citaciones ha tenido él. Esto es interesante como para hacer un sondeo de nuestros autores, de qué están publicando y qué están viendo, ¿verdad? Por otra parte, permítame un momentito, aquí. En este caso, lo que hice fue una búsqueda por parte de lo que es nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces aquí básicamente OpenAlex me está indicando un resumen de los trabajos que él determina que están ligados con el Instituto de Investigaciones Sociales. Por ejemplo, aquí, bueno, está el podcast que nosotros tenemos, que está Cohen, Francisco, que son investigadores del instituto, y aquí toma algunos datos de qué tópicos están ligados a nuestro instituto. Por ejemplo, políticas públicas, salud mental, migración, etcétera, crimen, actividades ilícitas y gobierno, empleo, etcétera. ¿Y a qué institución va ligado a esto? Entonces tenemos que obviamente ligado a la Universidad de Costa Rica, hay una liga ahí con el Instituto Tecnológico, con la Facultad Latinoamericana, Hospital de Especialidades, etcétera. Y entonces del instituto podemos sacar cuántos artículos, libros, reportes, etcétera. Reitero que aquí estamos viendo los informes de acceso público, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso en cuenta.
Y otra modalidad es tomar esa búsqueda. Obviamente aquí pues lo puse muy sencillo, ¿verdad? Recordemos, como lo mencionamos, que tiene que ser un poco más, el prompt más específico, pero aquí estoy haciendo un análisis por un tema en específico, migración, por ejemplo, que es un gran tópico que se toma aquí en el instituto. Entonces aquí podemos ver una serie de documentos de acceso público que le pueden servir a nuestros investigadores que tienen acceso abierto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos los tópicos, inmigración, desarrollo regional, ciencias sociales, salud, etcétera, etcétera. ¿Cuáles instituciones publican más al respecto? La Autónoma de México, la Universidad de Barcelona, Colegio, la Universidad de La Habana, etcétera. ¿Qué tipos de artículos o documentos se extrajeron de esta búsqueda? Artículos, disertaciones, libros, etcétera. Reitero, ¿verdad? Lo positivo de OpenAlex es que nosotros tenemos acceso completo a esta documentación, ¿verdad? Entonces podemos ir viendo, digamos, todos los informes, todos los artículos que se hayan propuesto. Entonces, si querés, dejo de compartir y pasamos a la siguiente diapositiva. Cristian, si me das el favor. Claro, dame un momentito nada más y lo vuelvo a poner. Listo. Ajá, siguiente, por favor. Bueno, el ejemplo que ya les mencioné. Hay otra herramienta muy interesante que es As Review. Esta herramienta sirve mucho para los procesos de filtrado de toda la información que sacamos de distintas fuentes. Por ejemplo, la que vimos anteriormente de acceso abierto, pero podemos sacar información de Web of Science, de Scopus, etcétera, otros repositorios muy importantes que pueden brindarnos muchísima más información. Entonces, lo podemos definir como una herramienta de código abierto para hacer revisiones sistemáticas utilizando aprendizaje activo. Si quieres, puedes pasar la siguiente diapositiva, Cristian. Ok, entonces, la característica clave de Ad Review es que es una herramienta para hacer revisiones sistemáticas, hace un proceso de retroalimentación y un aprendizaje activo para darle prioridad a los artículos que son relevantes para el investigador. Y bueno, es todo un proceso que acelera mucho, facilita mucho la filtración, la ubicación de estos archivos, el tamizaje de estos archivos, lo que realmente, la información que realmente ocupa el investigador. Entonces aquí voy a poner algunas pantallas, y si gustas, Cristian, pasas a la siguiente. Disculpa, ¿paso a la siguiente diapositiva o... Sí, correcto. Ah, ok, disculpa, ya lo voy a poner. Ok, básicamente, bueno, se los voy a mostrar también en la pantalla. Esto es, digamos, el prompt principal bueno, la casilla principal donde se va a efectuar los proyectos de AdReview. Básicamente, AdReview lo que hace es, esto se puede instalar en nuestras computadoras. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en línea. Básicamente nosotros creamos un proyecto con la información que nos brindan las bases de datos, por ejemplo, Scopus, WebScience, etcétera, y nosotros con base en ese proyecto determinamos cuáles artículos son, digamos, en una revisión, Scopus nos brinda, WebScience nos brinda 1000 artículos. Entonces nosotros seleccionamos 4 o 5 artículos que nosotros determinemos que son los más relevantes para nuestra investigación. Entonces le damos una prioridad. Este artículo es relevante, es relevante, es relevante. Entonces, si quieres, siguiente pantalla. Cristian. Ok. Ahí se menciona, bueno, vemos los distintos artículos, establecemos cuáles son relevantes y cuáles no. Siguiente pantalla, por favor. Y entonces, el punto es que AdReview hace un proceso de análisis de toda la información documental que está en esa base de datos de los artículos que habíamos eh, eh, revisado anteriormente y hace un match de cuáles artículos pueden ser sugerencias de los más relevantes de esos 1000 artículos con base en esa selección que inicialmente el investigador ha hecho sobre los artículos. O sea, es un proceso de entrenamiento en donde yo eh, hago
pequeño tamizaje de unos artículos y le digo a la inteligencia artificial cuáles de esos 1000 artículos son lo suficientemente relacionados con esto que yo estoy planteando. Entonces, siguiente diapositiva, por favor, que sí. Ajá, ahí hay un progreso en la estructura del entrenamiento. Si quieres pasar a la siguiente para... Eso es el número de registros revisados dentro de esa base de datos y si quieres pasar a la siguiente. Entonces nos brinda una estructura donde nos da esos artículos que se han generado de esa página y si gustas, pasas a la siguiente diapositiva, Cristian. Hay un punto aquí importante donde la inteligencia artificial establece un ranking, que es lo que están viendo ustedes a mano derecha, donde establece cuáles son los artículos más relevantes en relación con el primer entrenamiento que yo hice en esta inteligencia artificial para generar cuál es la información más relevante de esa base de datos. El punto aquí, compañeros, es tal vez que si nosotros hacemos este proceso de manera manual, revisar 1000 artículos, esto es larguísimo, ¿verdad? Y este proceso lo hace en cuestión de minutos, ¿verdad? Horas, a lo mucho, ¿verdad? Poniéndole mucho. Entonces voy a ponerles así un brevísimo ejemplo. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisas, Cristian, si están viendo la pantalla? Sí, listo. Ok. Por ejemplo, acá, esto es un ejemplo de un investigador, Walters, donde hizo un proceso de análisis de 4261 artículos. Después de todo el proceso de análisis de la inteligencia artificial, se estimó, después de las interacciones, que hay 19 artículos relevantes, ¿verdad? Y entonces ahí indica, bueno, la cronología, eh, distintas gráficas respecto al proceso de selección de estos artículos, eh, estos puntos de visualización o de localización de esos artículos que son relevantes, etcétera. Y entonces, bueno, entre otros puntos, aquí tira cuáles son las palabras de mayor importancia de esos artículos y cuáles son registros que no son relevantes en esos artículos. El asunto es, el punto es que 5.000, casi 4.260 artículos fueron revisados muy rápidamente y los artículos relevantes le ayudan a ese investigador para efectuar un tamizaje muy importante que pues, de manera manual, leyendo, hubiera sido muy, muy, muy complicado. Entonces, esta herramienta es muy práctica. Eh, También hay un proceso que es muy interesante, que la herramienta puede incluir revisiones y tamizajes de dos o varios investigadores y hacer las relaciones entre esos tamizajes que hacen los investigadores. Entonces, puede ser que una persona que se dedique a un área específica y otra de otra área hagan una investigación en conjunto y hagan un macheo de esas fuentes para una investigación común, ¿verdad? Entonces, esta herramienta es bastante, bastante importante. Entonces, no sé si Cristian me puedes volver a poner la presentación, si me haces el favor, gracias. Claro, un momentito. Un momento porque se me cerró el... Ah, no, ya lo encontré. Ok, siguiente. Ujú. Otra herramienta muy, muy interesante es esta, Notebook LM. Yo asocio esto haciendo la analogía de que tal vez algunos de los presentes hemos sido en algún momento asistentes de profesores o catedráticos. Entonces, Notebook LM es básicamente como ese asistente de un investigador, ¿verdad? Entonces, todos los datos, todas las fuentes, todos los recortes, todos los apuntes, organiza esa información que tenemos, ¿verdad? Que muchas veces la tenemos por aparte y la organiza. Entonces, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como les mencionaba, es un asistente de investigación de Google, analiza y resume fuentes y genera conexiones, resúmenes y podcasts. Entonces, si quieres pasar a la siguiente
y vamos a un ejemplo. Y voy a compartir por acá. Un momento. Ok. Aquí estoy poniendo una estructura pues que yo la hice así rápidamente, ¿verdad? Entonces, como les digo, es para un ejemplo bastante sencillo y puse procesos de migración en Centroamérica. Esto, digamos, cuando nosotros vamos a crear un cuaderno nuevo, nos aparece esta estructura donde podemos poner qué archivos son los que yo he recolectado a lo largo de mi investigación, PDFs, imágenes, documentos, audio, etcétera, para, ¿cómo se llama? Entrenar o aunar a la inteligencia artificial en su resumen. Por ejemplo, aquí en este caso, a ver, permítame un momento, acá. Yo escogí estos artículos, ¿verdad? Son documentos en PDF, imágenes, etcétera. Y entonces cuando le doy generar a la inteligencia artificial, me hace un resumen de esos artículos, de esas 8 fuentes, donde indica qué es la crisis humanitaria y el proceso de migración que se está dando en Centroamérica. Entonces hay una serie de herramientas bastante interesantes que yo puedo sacar, que es lo que tengo acá a mi mano derecha. Un resumen de qué es lo que estoy indicando, un resumen en video, un mapa mental, informes, etcétera. Y entonces, por ejemplo, les voy bueno, y genera un podcast. Les voy a poner el podcast que generó automáticamente la inteligencia artificial de esta investigación, que nada más yo le di procesos de migración en Centroamérica. Entonces, si gustan, lo escuchen. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé qué les va a parecer a ustedes, que yo esperaba un podcast la primera vez que lo hice al estilo de robótico, de Alexa, etcétera, pero escuchen este podcast y vean qué interesante cómo lo estructura. Porque creo que no se escucha el audio. ¿Podrías revisar eso un momento? Ah, perdón, pucha, espere, para un momentito, un segundo. Voy a ponerlo. eh, Creo que tienes que volver a compartir la pantalla, pero con el ajuste ajá, del audio. Claro, la decime si clásica escuchas. etiqueta económica. Exacto. Se asume que es una ecuación sencilla. Muy leve. Oferta y ¿Podrías subir demanda el volumen, laboral. porfa? Se piensa que la Ajá, sí, gente un abandona su momento. lugar de origen simplemente para buscar un salario más alto o quizá un trabajo más estable. Sí, es una narrativa muy conveniente, ¿no? Muy limpia. Muy limpia, exacto. Es fácil de categorizar en una hoja de cálculo. Pero, y aquí es donde la cosa cambia, cuando uno aparte esos reportes financieros y comienza a revisar, por ejemplo, los expedientes médicos de las clínicas de emergencia que están instaladas a lo largo de las vías del tren, bueno, la historia que emerge es diametralmente opuesta. Totalmente opuesta. Los datos médicos. Bueno, sí, Ray, lo que les quiero decir es que ese podcast de media hora lo generó automáticamente solo con una instrucción que yo le di. Y ustedes lo escuchan y parecen 2 personas normales hablando acerca de este tema. Entonces, imagínense la potencia para las personas que, por ejemplo, como yo, que aprendemos con mucho más con procesos audiovisuales, cómo nos ayuda esto. Y, por ejemplo, les voy a enseñar el mapa mental. Este, si gustan, digamos acá, no sé si lo pueden ver en pantalla, Cristian, me avisas. Sí, Entonces, se ve súper bien. todo esto, gracias, todo esto lo generó automáticamente. Es un resumen de toda la información que nos ha dado. Y vean los puntos. Impacto económico de los procesos migratorios, causas de la migración, eh, qué sé yo, riesgos, ¿verdad? De la ruta migratoria. Todo esto me lo estructura de una manera súper fácil y súper rápida y en cuestión de minutos, ¿verdad? Genera inclusive un video donde uno le puede dar la temática, no lo voy a poner porque se hace muy lento, pero vean toda la información que me generó automáticamente, inclusive infografías
sobre un tema en específico. Entonces, toda la información que yo tenía reunida en distintos papers, archivos, videos, etcétera, esta herramienta lo condensa y me hace este tipo de resumen. Entonces me parece una herramienta muy, muy interesante para procesos de, eh, pues eso, de resumen de investigaciones, de como esa estructura, ¿verdad? Final que podemos brindar para una investigación muy, muy práctico. Entonces, si querés, Cristian, pasamos a la siguiente diapositiva, si me haces el favor. Claro, dame un momentito nada más. Ok, seguimos con esta también, Connected Papers. Creo que voy bien con el tiempo, Cristian. Cualquier cosa Todo bien, me vamos bien, vamos avisas si bien. estoy durando mucho. Connected Papers, bueno, es una herramienta visual que muestra mapas de artículos académicos relacionados para explorar campos de investigación. Yo lo relaciono mucho para los participantes aquí de este foro, que estamos ligados a ciencias de la información, con los hechos de los análisis bibliográficos como en leyes de Lotka o las leyes de Bradford, ¿verdad? Donde se busca cuáles son las cantidades de producciones de unos autores o qué centros están produciendo más. Entonces, si querés, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, básicamente podemos mencionar algunas cosas como que es una herramienta visual de mapeo de literatura, genera mapas de artículos relacionados y ayuda a escribir tendencias y trabajos claves. Entonces, si quieres, pasas a la siguiente. Y, ajá, este, bueno, perdón, es lo mismo. Entonces, siguiente. Ajá, y entonces vamos al ejemplo práctico. Aquí les voy a mostrar un poco de esta herramienta que me parece bastante interesante. Eh, un un segundo, por favor. Esto no es. Ok, aquí. Me avisas, Cristian, si la están viendo. Listo, todo bien. Ok, perfecto. Entonces aquí igual, ¿verdad? Yo puse un punto de partida muy, muy sucinto, ¿verdad? Migración. Recordemos que la lógica es como dar un contexto mayor para la inteligencia artificial, pero bueno, por ejemplo, por el ejemplo y por cuestiones de tiempo lo hacemos muy, muy, muy más escueto. Acá, Connected Papers lo que te va a brindar es una información de los principales artículos y las referencias que tienen entre ellos, ¿verdad? Por eso mencionaba lo de las leyes de bibliométrica. Entonces, acá, básicamente, con ese término, me está indicando qué artículos son los más relevantes y los más relacionados y los más referenciados entre sí. Y podemos ver algunos factores aquí visualmente, tales como el tamaño de ese artículo y las referencias. No sé si se podrá notar ahí en sus pantallas, pero estos puntos son referencias de citaciones de otros artículos. Y entonces, por ejemplo, el tamaño indica la cantidad de veces que este artículo ha sido citado. Haciendo un análisis con estudios bibliométricos, si un autor es muy citado, al igual que si un autor tiene muchas publicaciones, es un autor digno de seguimiento porque es un autor que puede ser una autoridad en ese tema, en esa materia. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros seleccionamos este artículo, Migration, Employment and Development, etcétera, de este autor Harris, es un artículo de 1970 que ha tenido 4.761 citaciones. Estos pueden ser artículos muy antiguos que nos pueden servir para, qué sé yo, para
eh, marcos teóricos, por ejemplo, información antigua, pero nosotros también podemos aplicar filtros para estructurar líneas de tiempo menores, qué sé yo, que sean los últimos, no sé, 10 años del año, bueno, aquí se me cierra mucho, de los últimos, no sé, 15 años, 25 años, etcétera, y ahí podemos ver cómo el rango de estos informes se disminuye. Y aquí podemos ver más citaciones, este, este, esta publicación del 2010 que ha tenido 4.333 citaciones, es digno de analizar de qué trata esa publicación. Y aquí otras menores que tienen relaciones y referencias entre sí que son más recientes, ¿verdad? El punto de esta herramienta es que rápidamente, de una manera gráfica, podemos estructurar una serie de artículos que nos pueden ser importantes para un proceso de investigación. Y entonces aquí tenemos el resumen de todos los artículos que se están analizando, con las cantidades de citaciones del año, cuál es el autor, etcétera. Y tenemos una serie de filtros, por ejemplo, que si están disponibles en PDF, que si son el código está disponible, que si son de acceso abierto, etcétera. Entonces, esta herramienta gráfica es un filtro, un tamizaje genial para temas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a facilitar información en nuestras investigaciones o a los investigadores que nos la soliciten. Entonces, pues, básicamente, eh, eh, esas son las herramientas que les quería mencionar. Entonces, no sé si continuamos, Cristian, con la presentación. Ujú. Bueno, sigue ya el espacio de preguntas. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, todo Entonces, bien. Perfecto, muy estamos en bien. tiempo. Sí, Súper bien de estamos. tiempo, súper bien. Ah, Muchas gracias, bueno, Jorge. Y no, interesante todas las herramientas que nos compartiste hoy. Yo hasta también aprendí hoy bastante. Muchas gracias. Sí. no, qué bueno. Bueno, sí, y bueno, agradecerles a todas las personas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, el chat está abierto para todos ustedes, o si alguien quiere manifestarla abriendo el micrófono y su cámara, también cordialmente invitado. Bueno, mientras tanto, si alguien se anima a querer conversar también, bueno, nada más repasando un poquito los mensajes que nos entraron acá por el chat, Jorge. Sí, eso Bueno, te iba a decir. Ajá, hay sí, algunas consultas ahí en el chat. Ujú. ajá, sí, sí, sí. Y bueno, saludos. Bueno, por aquí vemos que hay personas de Cuba. Un gran saludo a todos los compañeros de Cuba. También veo por acá que, bueno, Marcial preguntó desde El Salvador. Un saludo también a los colegas del Salvador. Si vamos a compartir los materiales, claro, con mucho gusto. Ahora al finalizar la presentación les enviamos vía correo electrónico eh, para que puedan tener la información de la mano también. Bueno, también están por ahí los compañeros del Jardín Botánico Lancaster de aquí de la UCR. Muchas gracias y un saludo a todos los compañeros también. Ah, bueno, y por aquí tenemos una consulta. Yo creo que está más como dirigida a lo que expusiste, Jorge. Tal vez si te gustaría atenderla, de Arlene Vanegas, que dice: ¿considera que el orden de los elementos en la estructura de un prompt afecta la calidad de la respuesta? Sí, bueno, tal vez el orden que se planteaba en este ejemplo sí puede afectar, porque recordad que nosotros que tenemos que dar un contexto y después unas salidas. Entonces, sí sería bueno mantener ese orden. Digamos, si se pone en distintos espacios, puede hacer que no dé ningún problema y que la inteligencia artificial lo asocie bien. Pero, sin embargo, para evitar pues cualquier tipo de error, sí sería bueno mantener como un orden lógico como para la estructura de la información se vaya brindando. Por ponerte un ejemplo, si nosotros ponemos al principio que la charla va a ser un resumen y al final ponemos que es para niños, tal vez pueda haber algún problema para plantear ese resumen en función de cuál es el público meta. Pero realmente, pues, de todo el análisis de la estructura lo hace la inteligencia artificial muy rápido. Entonces, tal vez hasta por propio orden nuestro, con nosotros cuando hablamos con una persona y plantéenselo así, ¿verdad? Sé que obviamente es humanizar mucho una máquina, pero
cuando ustedes van a hablar con una persona, van estableciendo ciertas pautas primero, después, segundo, tercero, y también para el orden de nosotros mantener como una estructura, siempre es bueno pues que nosotros tengamos esa estructura, ¿verdad? Y tanto por si vamos a reutilizar ese PROM, etcétera. Entonces, yo sugeriría que sí. No creo que sea un factor muy relevante si se cambia tal vez algún punto, pero tal vez para orden nuestro yo diría que sí sería bueno. Sí, y tal vez añadiendo, Jorge, verás que creo que coincidís con muchos otros colegas que he escuchado hablar de este tema. El orden del prompt y la calidad del prompt importan mucho para tener una mejor respuesta y los he escuchado mucho repetirlo con todas las inteligencias artificiales. Entonces, creo que es muy interesante también esa forma en la que lo expones también. No es un humanizar, pero sí es tener orden, ¿verdad? Y donde hay orden, ¿verdad? Hay calidad también. Qué Sí, bueno. correcto, exacto, exacto. Ujú. Muy bien. Por aquí tenemos dos personas que tienen mano levantada. Ya veo que hay algunas otras consultas en el chat, pero vamos a darles un momentito para darle también espacio a los compañeros que están con la mano levantada. Ya están abiertos los micrófonos y cámaras, así que adelante, Marcial. Gracias, buenas tardes y felicitaciones por este magnífico espacio en el que pues vemos de manifiesto el uso de la IA cada vez más creciente. Creo que más que una pregunta era como un aporte, y es que también en la ingeniería de los prompts, en la medida en la que sentemos las bases de decirle a la IA, ok, asume tu rol como experto en, y entonces le facilitas también como, por ejemplo, y le das uno o dos ejemplos, y limitas un poco la estructura. En esa medida la IA se va, ¿cómo se dice? Va aprendiendo, ¿cierto? En esa, y te va incluso reconociendo la manera en la que preguntas, etcétera. Algo también importante que debemos considerar a la hora de generar los prompts es como, a ver, la audiencia a la que va dirigido el resultado, la salida. Ok, si mi audiencia es una audiencia más académica o un poco menos académica, un poco más técnica, también puede darnos mejores resultados. Y finalmente, si queremos también resultados más exhaustivos, colocar como el pensamiento más profundo, como salida. Eso se puede hacer un poco más tardado, la salida generativa, pero puede ser un poco más fino el trabajo que realiza la IA. No más esos aportes, colegas. Un abrazo desde El Salvador y gracias de nuevo por este magnífico espacio. Ah, un abrazo, Marcial. Tal vez ahí, Cristian, muy importante lo que mencionaba Marcial, y yo lo mencioné. Yo lo hacía con el ejemplo, ¿verdad? De que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a hablar con profesionales, con personas que tengan cierto conocimiento técnico. Pero lo que les mencionaba yo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a dirigir una charla para un grupo de niños que preescolares, ese contexto, lo que mencionaba Marcial, es clave, ¿verdad? No es lo mismo dirigirme a un profesional como ustedes, que entienden ciertos criterios técnicos, a un grupo de niños o tal vez a un grupo de, digamos, de condiciones socioeconómicas menores o que tal vez tengan un nivel de alfabetización menor, ¿verdad? Entonces, ese contexto, lo que menciona Marcial es clave, ¿verdad? ¿A quién me estoy dirigiendo? Y no es lo mismo dirigirme a un profesional de ciencias de la comunicación que a un profesional en sociología, que a un profesional en leyes, que a un profesional en informática, ¿verdad? Son públicos y audiencias distintos y pueden tener distintos enfoques, ¿verdad? Sí, sí, muchísimas gracias, Marcial, y qué gusto que nos puedan acompañar también de Salvador también. Y bueno, otro elemento importante que mencionaba Marcial, ¿verdad, Jorge? Que con el tiempo vamos como parametrizando un poco más la inteligencia artificial, cuáles son los elementos que nosotros trabajamos, ¿verdad? Y va teniendo un aprendizaje continuo de nuestras funciones y nuestras tareas. Entonces, genial, qué bueno. Muchísimas gracias por el comentario y por el aporte. También tenemos por acá una manita levantada de Fabiola Vargas Rivera. Adelante, Fabiola. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. A mí me parece que es demasiado importante, ¿verdad? Como hablar ahora de inteligencia artificial y aprender. Bueno, a mí me fascina. Y también tenía una consulta. ¿Qué tanto estas inteligencias artificiales funcionan en la versión gratuita? Porque, bueno, yo en algún momento, como esta postura que tomó Cloud, ¿verdad? Más ética en cuestiones del genocidio en Palestina, de las guerras, ¿verdad? Y estar como apoyando este tipo de em,
pues de situaciones, digamos, y a mí me parece muy importante, ¿verdad? Que también hay que tomar una postura ética en cuanto al uso de inteligencia artificial. Y entonces me pareció una maravilla que Cloud pues se posicionara en cuanto a esto. Yo de inmediato la empecé a utilizar. Yo en realidad casi no uso ChatGPT. Lo que más uso es como DeepSeek, que a veces pues la utilizo. Entonces, bueno, vi esta posibilidad con Cloud, me metí, pero resulta que cuando la estaba probando, pues no me funcionó. Entonces yo pensé que era, o sea, que nada más se puede utilizar con la versión paga. Entonces, mi consulta es más eso, digamos, qué tan accesibles son en la versión gratuita? O si definitivamente hay que pagar para poder acceder a ellas. No, Muy no buena sé si, pregunta. no sé si, Adelante, Jorge, dale, dale. Sí, sí, dale, dale. bueno, tal vez dos puntos ahí. Por lo general, las versiones gratuitas, como lo mencionaba Cristian, lo que te limitan es a la cantidad de consultas, ¿verdad? Y que en en algunas inteligencias artificiales te hace durar un poco más en la consulta que si fuera pagado, pero no es tampoco que te dura días o años o algo así, ¿verdad? Entonces, las facilidades vos las ves en el sentido de que, al menos yo he notado eso, no sé si Cristian quiere agregar algo más, que la cantidad de consultas es lo que te limita mucho. Y quiero mencionar, eh, ahora, bueno, escucharemos también la opinión de Cristian, pero un punto importante que menciona Fabiola, que es la parte ética, ¿verdad? Nosotros nos estamos enfrentando a una revolución. Esto es una revolución y así es. No nos podemos decir, de no, me salgo de inteligencia artificial y esto no tiene nada que ver conmigo porque vino para quedarse. La parte ética es todo un mundo, una cuestión que nosotros como encargados de ciencias de la información tenemos que velar, ¿verdad? Mucho se hablaba de que ya con la inteligencia artificial todos nuestros roles van a quedar obsoletos y que ya no sirve para nada y les puedo decir, compañeros, que es al contrario, nosotros tenemos que ser esos guardianes de que esa información vaya con un enfoque ético. Y de ahí, y depende del uso que se le dé a la inteligencia artificial, ¿verdad? En este momento, como desgraciadamente todos sabemos, se está utilizando inteligencia artificial para matar personas, por ejemplo, en Ucrania, ¿verdad? A los drones los hacen mediante instrucciones de inteligencia artificial que si detectan un soldado que no es del bando que pertenezco yo, vaya y lo mata. Y estamos hablando de que es una máquina quien toma esa decisión. Eso es espantoso, ¿verdad? Y es una cuestión, no sé, poco ética, bueno, no tiene palabras, ¿verdad? Pero que es algo que nosotros estamos viviendo en este momento. Una máquina decide si te mato o no te mato en este momento. Entonces, pero es lo que hay, ¿verdad? Y todo esto suena como a ciencia ficción. No sé si tal vez algunos de ustedes vieron, ¿verdad? La famosa película de Terminator, que en los años 80 todo el mundo decía, ah, no, pues eso nunca va a pasar. Pero ¿y si pasa? Y ya tenemos eh, máquinas inteligentes, drones inteligentes que deciden si vos sos un enemigo o si sos amigo, si sos digno de vivir o si sos digno de morir, ¿verdad? Entonces, qué deshumanizante, qué horrible. Y pues eso es la parte negativa, pero como podemos ver, ¿verdad? La parte positiva es todo lo que estas inteligencias artificiales nos puede ayudar, todo lo que nos ayuda en procesos de investigación, en procesos para ayudar a personas, en procesos para analizar temas problemáticos, etcétera. Entonces, muy interesante el planteamiento de Fabiola y de verdad que es algo, de, no sé, que quiero ahí que ese punto pues lo analicemos todo, ¿verdad? La ética del uso de esta información. Entonces, no sé si Cristian quería agregar algo. Sí, sí, Jorge, también añadiendo un poco lo que comentabas ahorita, bueno, primero, como lo decía Jorge, las inteligencias artificiales tienen su versión de paga, ¿verdad? Tiene dos sentidos. Para mí, el hecho de tener un servicio pago, pues te brinda un poco más de acceso o más capacidades computacionales para generar mejores recursos, ¿verdad? Creo que ese es el punto sobre todo a destacar. Si pagamos, por ejemplo, una herramienta como Cloud, entonces sí, me va a generar tal vez un dashboard mucho más complejo si yo se lo pido, o me va a poder enlazar con otras herramientas, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad?
es como elementos que podemos valorar si es importante o no hacer el pago de unos tipos de herramientas, si para nosotros es muy pertinente o sabemos sacarle mucho el provecho a ciertas herramientas, pues sí, puede valer la pena en ese sentido, mucho, ¿verdad? Pero creo que ahora todas en general tienen una capa gratuita bastante buena y vieron ahora, hicimos varios ejercicios bastante buenos, creo yo, en el hecho de generar un contenido o generar ciertas dinámicas con la inteligencia artificial y que nos permita apoyarnos para procesos de investigación o análisis de datos. Y sí, lo de la ética también, yo creo que hay otro punto importante que mencionar, además de lo que mencionaba Jorge, concuerdo totalmente con esto. El pensamiento humano es muy distinto, ¿verdad? Estamos hablando de máquinas que transfieren datos o que utilizan lenguaje natural para transformar luego a bits, ¿verdad? Pero no ha llegado a ninguna máquina a emular un sentimiento, no ha podido emular tal vez algún tipo de criterio, ¿verdad? Como un médico podría tomarlo, ¿verdad? Ese tipo de elementos son los más claves. Y otro punto importante, la inteligencia artificial la estamos exponiendo ahorita a nosotros y creo yo que tenemos que mantenernos mucho con esa idea, como una herramienta que apoye nuestros procesos de creación, también de desarrollo, ¿verdad? Y de análisis, pero no un sustituto, ¿verdad? No podemos quedarnos con la idea de que la inteligencia artificial puede ser superior o puede generar mejores razonamientos científicos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un criterio, tenemos una opinión y cuando hacemos investigación también está inmersa en esos procesos y está ahí presente. Entonces creo que no podemos dejar de obviar que aún en la ciencia somos muy necesarios, ¿verdad? Y sobre todo en estos procesos de desarrollo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, no sé si había alguien más con la mano levantada para dar su opinión o hacer alguna consulta, si no pasamos un momentito al chat. Creo que no. Entonces, ok, vamos a volver aquí un toquecito al chat y bueno, por ahí... bueno, puso Denia Román, la compañera Denia Román, que si nos pueden indicar cómo hacemos la referencia bibliográfica o la citación cuando usamos estas herramientas. Qué punto muy importante. De hecho, en las últimas normas de APA, recuerdo que ya está un poco estructurado el cómo se puede hacer esto, ¿verdad? Y indicando, bueno, que se extrae o si utilizó una herramienta artificial, por ejemplo, se puede hacer mediante citación o se puede hacer como la mención de que se utilizó para el siguiente elemento, ¿verdad? Al final de ese párrafo, inteligencia artificial y nombrar la herramienta, por ejemplo. Es un poco como el estilo, pero varía, ¿verdad? Según el tipo de norma de citación que queramos aplicar. Al menos en APA sé que ya existe, ¿verdad? Y eso está muy presente por ahí. Y creo que igualmente si utilizamos algún otro tipo de herramienta de inteligencia artificial, normalmente nos da la opción de compartir un enlace, ¿verdad? Nos permite hacer eso. Si ustedes gustan, también puede ser un método, ¿verdad? Citándolo como si fuera una fuente web en la que luego una persona puede ingresar y comprobar cuál fue la interacción o qué fue lo que se realizó, ¿verdad? En ese tipo de acciones. Eso también podría ser un método válido, ¿verdad? Citándolo como una fuente web, esa información. Sin embargo, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Tengamos un poco de cuidado igual en esos términos para no violentar, ¿verdad? Términos de derechos de autor, ¿verdad? Cuando utilizamos algún tipo de inteligencia artificial como Copilot, ¿verdad? Como ChatGPT, puede ser que tome una fuente, pero se apropie de esos textos y no haga un parafraseo o el uso más correcto de la fuente. No sé si quieres agregar algo, Jorge, o seguimos con la siguiente. Sí, no, nada más como un punto ahí, compañeros, que sí es importante, fuera de, obviamente estoy de acuerdo con lo que menciona Cristian, es el hecho de que cada una de nuestras instituciones está tomando medidas para regular el uso de esta inteligencia artificial, de su citación, de qué tanto, digamos, un investigador o un estudiante pueda hacer uso de esa herramienta y decir, bueno, esta herramienta, ¿quién la hizo? ¿Una inteligencia artificial o la hizo un investigador? Entonces hay ciertas normativas, por ejemplo, aquí en la Universidad de Costa Rica se están aplicando ciertas normativas para el uso y la restricción de la inteligencia artificial, porque es lo que menciona Cristian, ¿verdad? O sea, nosotros somos los que proponemos, ¿verdad? Y nosotros somos los revisores. Y la inteligencia artificial es un asistente, pero yo no le puedo decir si la inteligencia artificial dice un montón de tonteras que, no, fue culpa de la inteligencia artificial, no fui yo, ¿verdad? Soy yo el responsable. Entonces, no sé, tal vez cómo han avanzado ustedes en sus distintos centros, pero, por ejemplo, aquí en la Universidad de Costa Rica hay una normativa que se está, todo esto estamos hablando de cosas muy nuevas y estamos hablando de normativa inclusive a nivel legal y penal al respecto, ¿verdad?
pero que nos tenemos que enfrentar a esta situación. Yo, por ejemplo, bueno, mi otro trabajo tenemos una normativa bien estricta para el uso de esta inteligencia artificial y sobre todo establecer el uso responsable de esa inteligencia artificial. No es del área académica, sino de, bueno, de otras áreas, de más de data mining, esa cuestión. Pero sí es muy importante que sus instituciones, ustedes como encargados del área de información, pues establezcan esas restricciones, nada más como punto. Muchísimas gracias, Jorge. También tenemos otra pregunta de Yesenia Vázquez, que aquí nos consulta, bueno, en el caso de Connect Papers, ¿es mejor utilizarlo en inglés o no varía según el idioma? Sí, yo recomendaría utilizarlo con anglicismos, tristemente. ¿Por qué? Porque muchas de las publicaciones, o si no, la gran mayoría de las publicaciones y los artículos académicos tienen sus referentes y sus resúmenes en inglés. Entonces, la herramienta liga más artículos si lo pones en la anotación en inglés que en español. Es más, yo cometí el error de ponerlo, me parece que en español, pero es mejor que lo pongan, digamos, desgraciadamente, y sonará muy agringado, compañeros, pero el idioma universal para todas las investigaciones es el inglés. Entonces ahí pueden encontrar investigadores chinos que escriben en inglés, europeos que escriben en inglés, asiáticos que escriben en inglés, latinoamericanos que escriben en inglés. Entonces es una fuente para abarcar más publicaciones, más artículos. Entonces yo sí recomendaría que se utilice mejor anglicismos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, por aquí también tenemos saludos de Sandy, que bueno, que nos pudo acompañar de la UNA de Honduras. Y también tenemos una consulta por aquí de Wendy Calitz, que dice, bueno, la IA y las diversas herramientas son importantes. En la medida que estemos informados, podemos hacer un mejor uso de ellas. ¿Cómo concientizar a colegas, estudiantes, entre otros, sobre dar los créditos y uso ético? Bueno, que muy buena pregunta, de verdad, también porque hablamos ahorita de la ética, ¿verdad? Y también el hecho de el uso de estas herramientas, ¿verdad? En todos los diversos procesos de investigación o creación, ¿verdad? Que estamos realizando. Yo creo que también, ¿verdad? A ver, las herramientas de inteligencia artificial vienen a acelerar esos procesos, como les decía, y también la concientización es mucho en el sentido, bueno, de estamos apoyándonos en ellas para poder ser más eficientes, más certeros, ¿verdad? Y no reemplazar nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. No podemos ser profesionales en que nos reemplace una inteligencia artificial nuestro criterio o nuestras incidencias, como decía Jorge, ¿verdad? Creo que eso también es un muy buen ejemplo. Bueno, no puedo yo hacerme responsable por una cosa que puso la inteligencia artificial, pero está firmado mi nombre, sería muy contradictorio, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Y también, bueno, los procesos de docencia para todos los que son docentes, ¿verdad? Es muy notorio cuando un estudiante presenta un trabajo escrito, hecho por una inteligencia artificial, y cuando lo confrontas en una exposición, en un espacio en el que él tiene que dar su criterio, se nota completamente, o cuando repite palabras y no tienen un sentido o no conoce cuál es ese contexto. Entonces es ahí donde yo creo que también es una forma de debatir y hacer, ¿verdad? Un puente entre, bueno, ¿cuál es tu responsabilidad del uso de estas herramientas contra tu opinión personal, ¿verdad? Entonces, creo que podemos también pensar en ello, ¿verdad? Como una forma de confrontar y hacer conciencia en estos diferentes espacios académicos en los que podemos estar inmensos. Bueno, por Bueno, acá, ah, adelante, Jorge, dale. sí, perdón. Sí, tal vez muy importante lo que menciona la compañera. Hicimos un estudio cualitativo en una unidad aquí de la Universidad de Costa Rica, y entonces básicamente se le preguntó a estudiantes, ¿verdad?, que cuál era su uso de la inteligencia artificial y qué factores éticos veían de esta cuestión. Y el planteamiento general fue, de, sí la utilizamos, ¿verdad? Hay algunos profesores que nos la restringen, otros que nos dicen que sí, que hay que utilizarla, pero en términos generales la gran mayoría da la puerta abierta porque es una tecnología que existe y no se puede negar. Pero lo interesante de la pregunta ética, que era lo que mencionaba la compañera, y es ahí donde puede hacerse el hincapié, que concuerdo con Cristian, ¿verdad? Que uno pesca a un estudiante cuando está completamente perdido y que se sabe que todo lo hizo una inteligencia artificial, es la parte ética profesional. Entonces, la mayoría de los muchachos decían que yo sé que yo puedo utilizar inteligencia artificial,
Pero si yo no aprendo como profesional, pues entonces ¿para qué me sirve? ¿Para qué voy a la universidad? ¿Y para qué gasto el dinero en irme a instruir si no soy yo el que lo estoy investigando o el que no estoy analizando esa información que se me brinda? Entonces, esa parte ética, eh, como mencionaba Cristian, es muy importante, ¿verdad? Hacer de todas esas publicaciones diciendo, bueno, usted puede usar inteligencia artificial, pero usted es el responsable del uso de esa información, el que tiene que defender esa información, ¿verdad? No es la máquina es un asistente suyo, pero usted es el responsable. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Sí, definitivamente. Y bueno, por aquí nos quedan algunos comentarios también, haciendo un poco el debate al respecto en el chat. Muchísimas gracias. También nos preguntan si va a estar por acá, la sesión va a estar colocada en YouTube. Vamos a colocarles un enlace público donde ustedes van a poder consultarlo. No sé si vamos a colocarlo en YouTube. Eso les confirmaré por correo electrónico, ¿verdad? Cuando les envíe la información, pero muy probablemente sí también para que lo tengan por ahí. Y nada, agradecimientos, también algunos comentarios positivos por dicha. Muchas gracias y qué felicidad poder compartir con ustedes esta capacitación del día de hoy. Si no quedan más preguntas, si nadie más tiene algún comentario, pues creo que hemos finalizado esta sesión. Bueno, muy importante también agradecerles a todos los que se inscribieron y también comentarles que, bueno, este es el 50 aniversario del CRAI, del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales. Ya tenemos 50 años trabajando. Y durante este año vamos a tener una serie de actividades virtuales y presenciales aquí en la Universidad de Costa Rica para los que se gusten sumar. Así que ahí, por correo electrónico, pues les haremos también llegar las invitaciones para que puedan participar. El próximo mes serán nuestras actividades de aniversario principalmente, que tendremos algunas mesas de discusión y que hablaremos un poco, bueno, sobre la historia de este centro de recursos, pero también algunos otros proyectos que estamos impulsando para todo Centroamérica y para seguir impulsando la ciencia abierta en Centroamérica. Entonces, nada, muchísimas gracias y qué gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias a mi compañero Jorge, que es también parte del equipo del CRAI y que estamos aquí siempre atentos para servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todos y mucha suerte y a atravesar las herramientas. Éxitos, colegas. Un abrazo. Felicitaciones. Muchas Igual, gracias. muchas Hasta luego. gracias. Feliz tarde.